asiento en sus curules, y también a asistentes y personal de soporte y más, a que nos permitan guardar el orden para dar arranque a esta sesión. Les pedimos a todos bajar un poquito el volumen de su voz para poder distinguir todas las participaciones. Les pido por favor guardar un poquito de silencio. A equipo, asistentes, por favor, asesores, bajamos un poquito el volumen de la voz para dar paso a la sesión. Diputadas y diputados, damos inicio a la sesión pública ordinaria. Para tal efecto solicito a la diputada secretaria Patricia Mireya Saldívar Cano informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la sesión. Presidenta, con base en el registro de asistencia del sistema electrónico hay una asistencia de 25 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum legal para iniciar la presente sesión ordinaria. Con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión ordinaria pública, siendo las 10:20 del día 21 de noviembre del 2025. Diputadas y diputados, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A y 83, numeral 4 del ordenamiento legal que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, daré lectura al orden del día, que es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Apertura de sesión. 3. Lectura del orden del día. 4. Dispensa de la discusión y aprobación del acta número 99 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de noviembre del 2025. 5. Correspondencia. 6. Iniciativas. 7. Dictámenes. 1. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Gasto Público, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 2. Con proyecto de decreto mediante el cual se presenta la lista de candidatas y candidatos que cumplen con los requisitos legales y que solventaron las reuniones de trabajo o entrevistas para la designación del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión. A continuación procederemos a tratar el punto número 4 del orden del día. Tomando en consideración que la sesión pública ordinaria celebrada el día de ayer, 20 de noviembre, el acta correspondiente se encuentra todavía en proceso de elaboración, por lo que con fundamento en el artículo 63, numeral 6, párrafo 3 de la ley interna que rige este Congreso, se aprueba la dispensa de discusión y votación del acta número 99 para efectuarse en sesión posterior. Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida, al efecto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Solicito a quienes asisten en la Secretaría procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta Presidencia determine el turno o trámite que corresponde. En ese tenor, solicito al diputado secretario Juan Carlos Sertuche Romero tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibió de la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, integrante del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con punto de acuerdo por el que se hace una atenta invitación a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Ismael García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo, de la Secretaría de Salud y delegados del IMSS Bienestar, todos del Estado de Tamaulipas, a que gestionen ante la Federación la asignación de recursos económicos y materiales urgentes y suficientes para la rehabilitación y mantenimiento de las clínicas y hospitales en Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta.
Se turna a la Comisión de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Antes de continuar, diputado Sertuche, le pido por favor a la parte de audio nos deje encendidos los 3 micrófonos y subir un poco el volumen de la secretaria Patricia Mireya, por favor. Adelante. Se recibió el diputado Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia, integrante del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre Sonora Tamaulipas, con pleno respeto a la división de poderes y autonomía de la Administración Pública Estatal y los municipios, solicita a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas a los 43 ayuntamientos del Estado, el sistema DIF y municipales para que en el ámbito de sus competencias diseñen e implementen una política pública integral para la atención de las poblaciones en situación de calle. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 del artículo 8 del artículo 8 bis a la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para su estudio y elaboración del dictamen que corresponde. Se recibió del diputado Marco Antonio Gallegos Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 2 del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna ante la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia para su estudio y dictamen. Se recibió de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 43 municipios de la entidad para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones elaboren, actualicen y fortalezcan sus protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a la Comisión de Asuntos Municipales y de Igualdad de Género y de la Diversidad para su estudio y elaboración de dictamen. Se recibió de la diputada Francisca Castro Armenta, integrante del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 26 a la Ley de los Derechos a las Personas Adultas Mayores del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a la Comisión de Estudios Legislativos Primera y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Diputadas y diputados, tengo a bien hacer de su conocimiento el listado de las personas aspirantes al cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que mediante la convocatoria pública emitida por este Congreso y toda vez que concluyó el plazo para recibir la documentación para el procedimiento de la designación al referido cargo, las ciudadanas y los ciudadanos son los siguientes: Marisol Ivette Borja Lara, César Manuel Cavazos González, Ma Elba Villagómez Rosales, Rodolfo Rodríguez Sena, José Javier Córdoba González, Abel Hernández Ortiz, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Alicia Montes Beltrán, Miguel Arellano Canales, Jesús Miguel Gracia Riestra, Juan Jorge Olvera Reyes, Erendira Yesenia Saldaña Narváez, Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, Daniel Alberto Vargas Cortés, Alfonso Manuel Moreno Castillo, Willy Zúñiga Castillo, Eustacio Reyes Hernández, Marta Patricia Rodríguez Salinas, Elvia San Román Ramos, Juan Hernández Flores, Jesús Rubén Espinosa Huerta, César Alejandro Ábalos González, Francisco Narro Martínez, Jesús Eduardo Gobea Orozco, Giovanni Francisco Barrios Moreno, María Berta Alicia Navarro Pérez, Judith Janet Rueda Fuentes, Dionisio Saldaña Jaramillo, Carolina González Maldonado, Everardo Pérez Luna, Irma García Villagómez, Irene Josefina Rivera Vázquez, Jesús Gilberto Alarcón Benavides, Juan Francisco Barrón Olvera, Kelvin Castillo Garza, René Osiris Sánchez Rivas, Esther Celina Arjona Limas, Santiago Espinosa Camacho, Reina Karina Torres Barrientos y Ramón Barrientos Rodríguez. Esta presidencia, con base en el acuerdo de la convocatoria emitida, determina se turne a la Comisión de Justicia para la verificación de los documentos recibidos que acrediten los requisitos constitucionales y legales a los que se refiere la segunda base y la documentación completa mencionada en la base tercera de la citada convocatoria.
Procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia tiene registro de 2 diputados, la diputada Elvia Eguía Castillo, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si además alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente. Adelante, diputada Elvia Eguía Castillo. Previo a la presentación de la iniciativa de la diputada Elvia, con fundamento en el artículo 69, numeral 2, incisos A y C de la ley que rige este Congreso, se justifica la inasistencia de los diputados Isidro Jesús Vargas Fernández, Armando Javier Sertuche Soani, Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia, Cintia Elizabeth Jaime Castillo y Mercedes del Carmen Guillén Vicente. ¿Es cuanto? Muy buenos días, con el permiso de la mesa. Las suscritas diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y del diputado representante del Partido del Trabajo de la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67, numeral 1, inciso E, y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este Pleno Legislativo para presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 4, numeral 1, artículo 28 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Exposición de motivos. Nuestro país siempre se ha caracterizado por tener firme convicción de proteger y promocionar el respeto de los derechos humanos. Esto a raíz de su incorporación en el año 1945 a la Organización de las Naciones Unidas, como uno de los 51 miembros fundadores de dicho organismo internacional. A partir de ello, México ha adoptado una serie de acciones jurídicas para privilegiar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas con la finalidad de que las y los mexicanos gocen ampliamente de estas prerrogativas sin más limitación que no sobrepasen ni mucho menos afecten los derechos a terceros. Prueba de ello son las reformas materializadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1, párrafos 1 y 3, establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos de la Constitución y en sus tratados internacionales de los Estados mexicanos sea parte, y que todas las autoridades en este ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad sin ningún tipo de discriminación. Bajo esta tesitura, en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/64-292 de la fecha 28 de julio de dicha anualidad. La importancia de ello radica en que esta determinación se reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano especial para el pleno disfrute de la vida y del ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, en la Constitución Política Federal se encuentra contenido del artículo 4, párrafo 6, el reconocimiento del derecho humano que tiene toda persona en nuestro país, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable, asequible, el cual será garantizado por el Estado. De lo anterior, resulta importante señalar que el derecho humano al agua y saneamiento es fundamental para la vida, la salud y la dignidad de todas las personas. Además, es una obligación del Estado garantizar su derecho y asegurar el acceso de forma equitativa, saludable y asequible en el estricto cumplimiento de los principios de justicia social y desarrollo sostenible. Así es que, como integrantes de la actual legislatura,
tenemos la obligación de materializar las acciones legislativas suficientes y necesarias para fortalecer mecanismos de participación ciudadana y asegurar que las políticas públicas reflejen las verdaderas necesidades de la población. En este sentido, es sumamente relevante que los consejos de administración de los organismos operadores del agua tengan una representatividad efectiva de la sociedad, mediante la cual se pongan de manifiesto las principales preocupaciones que tiene la población. Respecto a las áreas de oportunidad que deben ser mejoradas para fortalecer los servicios que brindan los organismos operadores del agua en nuestra entidad y que además defiendan desde el interior los intereses de la población. En conclusión, la reforma planteada en la presente acción legislativa atiende a la necesidad de la representación del pueblo, las inquietudes, demandas y necesidades, así como llevar nuestra legislación a la vanguardia y a la par de la evolución, transformación y desarrollo de nuestra sociedad. Proyecto resolutivo. Habiéndose expuesto los motivos de la presente iniciativa, mediante los cuales se plantea la solicitud descrita con antelación, así como los fundamentos jurídicos y detalles que lo justifican, con fundamento en el artículo 148 de nuestra ley interna, sometemos a su consideración de ustedes, con dispensa de turno a comisiones, el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción cuarta numeral 1 del artículo 28 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 28, del 1 al 3 y la cuarta. Una diputada o un diputado del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas con residencia en uno de sus distritos electorales comprendidos dentro del ámbito territorial donde desarrolle sus funciones el organismo operador del agua que se trate, quien será propuesto por la Junta de Gobierno al Pleno del Poder Legislativo para que éste resuelva por mayoría simple de las diputadas y de los diputados presentes. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, una vez que entre en vigor la presente reforma, tendrá hasta 10 días hábiles para designar a su representante en cada uno de los consejos de administración de los organismos operadores municipales. Artículo tercero. Una vez que los consejos de administración de los organismos operadores municipales a que se refiere el artículo 28, numeral 1 de la presente ley, tengan conocimiento de la designación del representante al que se refiere el artículo segundo. Transitorio. Convocarán a más tardar al día siguiente de la comunicación a efecto cumplir con la integración del mencionado consejo. Es cuanto. Pleno Legislativo, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno a comisiones con apoyo de lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso e y 148 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema de votación. Su voto, diputada Silvia Chávez. Su voto, diputada Yuriria. Su voto, diputada Lucero Diosdadi. Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo. Ha sido aprobada la dispensa de turno a comisiones por 21 votos a favor y 8 en contra. 8 abstenciones, corrijo.
compañeras diputadas y compañeros diputados, por tratarse de una iniciativa con propuesta de decreto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, numeral 2 de la Ley Interna que rige el Congreso del Estado, esta presidencia abrirá discusión en lo general la acción legislativa que nos ocupa. ¿Algún compañero diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106, numeral 3 de la Ley Interna Organizacional de este Congreso, se abre a discusión en lo particular. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? No habiendo participaciones y con fundamento en los artículos 85 bis, 85 ter, inciso E y 106, numeral 4 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico a fin de que emitamos nuestro voto. Voto, diputada Marina. Se cierra el registro de votación. Integrantes del Pleno Legislativo, de acuerdo con la votación emitida, la iniciativa de decreto ha sido aprobada con 21 votos a favor y 8 abstenciones. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales que tocan. Ahora recibimos en tribuna y damos la bienvenida al diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Muy buenos días a todas y a todos, medios de comunicación, redes sociales, Sovenia, mesa directiva, diputada presidenta. El suscrito diputado Humberto Prieto, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la Legislatura 66 Constitucional de este Congreso y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política de nuestro Estado, 67, numeral 1, inciso E y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso 6 y 148 de la Ley Interna de nuestro Congreso, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno Legislativo la presente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo al tenor lo siguiente. En principio, la presente iniciativa tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones diplomáticas necesarias ante el Gobierno de Estados Unidos de América con el fin de que los puentes internacionales ubicados en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, con especial atención al puente internacional Reynosa-FAR, permanezcan en operación las 24 horas durante la temporada decembrina. Con esta medida se busca atender una necesidad creciente derivada del incremento estacional del flujo comercial turístico y de reunificación de familias entre ambas naciones. En ese tenor, de manera particular, la problemática actual radica en la limitación de horarios en ciertos cruces internacionales, lo que genera congestiones vehiculares, retrasos significativos en el cruce de mercancías y afectaciones a miles de connacionales y visitantes que durante el periodo decembrina requieren transitar por la frontera tamaulipeca, por lo cual dicha reducción operativa durante horas nocturnas impacta negativamente la competitividad regional y obstaculiza la movilidad segura y eficiente entre ambas naciones. En este contexto, se propone solicitar respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, despliegue las acciones diplomáticas pertinentes ante las autoridades estadounidenses competentes con el fin de ampliar el horario de operación de un servicio continuo de 24 horas. Esta acción se encuentra plenamente alineada con el derecho a la libre circulación consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de facilitación comercial y movilidad segura reconocidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, resulta relevante destacar que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su artículo 8, obliga al Estado a promover condiciones que fortalezcan el desarrollo económico y social de su población. Por lo tanto, la ampliación del horario de los puentes internacionales podrá contribuir directamente al cumplimiento de este mandato, al brindar soporte a actividades estratégicas como el comercio exterior, la industria maquiladora, el turismo y la prestación de servicios esenciales para los migrantes y residentes fronterizos.
Igualmente, la presente iniciativa se sustenta en criterios doctrinales que sostienen que la cooperación internacional y la modernización de los servicios fronterizos constituyen elementos indispensables para garantizar el desarrollo regional equilibrado. Autores como Fix, Zamudio y Carpizo han señalado que el federalismo moderno exige una coordinación eficiente entre los distintos órdenes de gobiernos para atender problemáticas transnacionales que rebasan la capacidad de acción local, como sucede con la operación de los cruces fronterizos. En consecuencia, estimo que habilitar el servicio permanente de los puentes internacionales durante la temporada decembrina generará beneficios inmediatos y tangibles, entre los que destacan la agilización del transporte de carga, la reducción de tiempos de espera, la disminución de riesgos asociados a la congestión vehicular y la mejora en la movilidad de familias que regresan temporalmente al país, abonando esto a fortalecer la competitividad del Estado y elevar la calidad de vida de quienes habilitan y transitan por la frontera tamaulipeca. Finalmente, al adoptarse esta medida, se potenciará la proyección internacional de Tamaulipas como una entidad estratégica para el comercio global, además de promover el trato digno y seguro de connacionales y visitantes, en armonía con los estándares internacionales de movilidad humana. Por ello, la ampliación del horario de operación en los puentes fronterizos constituirá una acción necesaria, viable y acorde con los intereses de la población tamaulipeca, especialmente durante una temporada en la que el flujo transfronterizo alcanza su punto más alto. Por lo antes expuesto y por tratarse de un asunto de urgente resolución, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de nuestra ley interna, solicito la dispensa de turno a comisiones, por lo que me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. La Legislatura 66 Constitucional de este Congreso formula una respetuosa y atenta solicitud al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que en el ámbito de su competencia realice las gestiones diplomáticas necesarias ante el Gobierno de Estados Unidos de América, con el fin de que los puentes internacionales ubicados en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, con especial atención al puente internacional Reynosa-Far, permanezcan en operación las 24 horas durante la temporada decembrina. Con esta medida se busca atender una necesidad creciente derivada del incremento estacional del flujo comercial turístico y de reunificación de familias entre ambas naciones. Transitorios. Artículo primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. Artículo segundo. Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que lleve a cabo las gestiones conducentes e informe a este Poder Legislativo sobre las acciones que se están realizando al respecto. Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 21 días del mes de noviembre del año 2025 por la cuarta transformación de la vida pública de México. Es cuanto lo que tengo que decir, diputada presidenta. Gracias. Pleno Legislativo, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno a comisiones con apoyo en lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso E, 148 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema de votaciones. Diputada Mayra Benavides y diputada Marina Ramírez. Se cierra el registro de votación. Legisladoras y legisladores, ha sido aprobada por unanimidad la dispensa de turno. En caso de ser autorizada la dispensa, esto ya está y seguimos con, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto del artículo 148, numeral 5 de la ley interna que rige el Congreso del Estado, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa del punto de acuerdo que nos ocupa. ¿Algún diputado o diputada gusta hacer uso de la voz? No habiendo participaciones, esta presidencia declara cerrada la lista de oradores, por lo que procedemos al desahogo de las participaciones registradas. Esta no es. Pleno Legislativo, perdón, pero tuvimos aquí un traspapeleo. Pleno Legislativo, al no haber participaciones, esta presidencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso de la ley interna que rige este Congreso, se somete a votación el proyecto resolutivo de referencia. Para tal efecto, se declara abierto el sistema de votaciones.
Se cierra el registro de votación. De acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, expídase el punto de acuerdo correspondiente. Diputadas y diputados, pasamos a deshogar el punto de dictámenes. Con fundamento en el artículo 148 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, someto a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día y posteriormente se proceda a su discusión y votación. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que las y los integrantes de este Pleno emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Integrante del Pleno Legislativo, ha resultado aprobado por unanimidad la dispensa de lectura de los dictámenes correspondientes. Le damos la bienvenida a la tribuna al diputado Elifalet Gómez Lozano, para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, de la Ley del Gasto Público, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Está a su consideración el dictamen que se ha dado cuenta. No, está todavía no. Adelante, diputado. Gracias, Me hace falta Judith, me hace falta Judith. Sí, se me hizo mucho. Con el permiso de la mesa directiva, muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanos que nos ven a través de las diferentes redes sociales. El dictamen que está en nuestra consideración asista en un principio esencial: el dinero público debe administrarse con responsabilidad, con probidad y con absoluta transparencia. Los recursos del Estado no pueden tratarse como capital para especular en mercados financieros ni utilizarse con la lógica de quienes buscan rendimientos privados. Su naturaleza es distinta. El presupuesto existe para atender necesidades colectivas mediante bienes y servicios públicos. Cada monto autorizado por este Congreso representa un compromiso jurídico y político que obliga a ejercerlo exclusivamente en los fines para los cuales fue destinado. Sin embargo, en los últimos años hemos observado que diversos órganos constitucionales autónomos han adoptado la práctica de invertir recursos públicos en instrumentos bursátiles, ya sea por cuenta propia o a través de intermediarios financieros. Aunque estas operaciones han sido presentadas como estrategias para generar intereses sobre recursos no ejercidos de manera inmediata, lo cierto es que esta conducta se ha apartado del propósito real del gasto público. Además de desviar la función del presupuesto, ha expuesto al Estado a riesgos innecesarios y ha generado espacios donde la discrecionalidad y la falta de claridad pueden avanzar sin controles suficientes, afectando directamente el patrimonio estatal y dejando claro que este tipo de prácticas son vulnerables y contrarias a las obligaciones de protección y prudencia que deben regir nuestro erario. Este escenario evidencia una laguna en la legislación estatal, principalmente en la Ley del Gasto Público de Tamaulipas. Aunque la ley describe con precisión los procesos de planeación, programación, presupuestación y control de gastos, carecen de una prohibición específica que impida colocar dinero público en instrumentos sujetos a volatilidad financiera. Esta omisión ha dado lugar a interpretaciones flexibles y a decisiones administrativas que tratan los recursos públicos como si fuera capital privado, lo cual contradice los principios consagrados en el artículo 134 de la Constitución Federal. Por ello, la presente reforma propone de forma categórica que los órganos constitucionales autónomos no podrán
destinar recursos públicos a inversiones de riesgo en mercados bursátiles, ya que no se pueden usar el dinero del erario en operaciones financieras ajenas a su naturaleza. El objetivo principal es fortalecer la disciplina en el ejercicio del gasto y asegurar que los recursos cumplan oportunamente los propósitos que justificaron su aprobación. Asimismo, en el análisis de comisiones se considera pertinente incluir disposiciones transitorias. La primera de ellas es el establecer que los fondos de inversión actualmente vigentes están contemplados dentro del presupuesto del ejercicio en curso, debido a que fueron colocados en instrumentos de largo plazo, por lo tanto, no podrán ejercerse durante este año y cualquier ajuste presupuestario deberá realizarse conforme a la Ley de Gasto Público, evitando generar remanentes o subejercicios con objetivos distintos a los autorizados. Y la segunda, instruye a los órganos autónomos a actualizar sus reglamentos, manuales y normatividad interna en un plazo máximo de 60 días naturales, informando al Congreso para garantizar la adecuada aplicación de la reforma. Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, les invito a respaldar este presente dictamen, por lo que les solicito su voto a favor del mismo, derivado de que el análisis realizado nos demuestra que la reforma fortalece la solidez financiera del Estado, reduce los espacios de riesgo y garantiza que el presupuesto siga cumpliendo su función social. Esta actualización normativa es necesaria para proteger el patrimonio público y asegurar un uso responsable, eficiente y transparente de los recursos en beneficio de las y los tamaulipecos. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputado. Y con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno, está a su disposición el dictamen que se ha dado cuenta y lo abre en su discusión en lo general. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la tribuna? ¿En qué sentido, diputada? En contra. Es toda suya la tribuna, diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Muchas gracias, presidenta. Como manifesté en la Comisión de Gobernación, si bien el dictamen persigue un fin noble, que es evitar que los órganos autónomos no arriesguen y lleguen a perder los recursos públicos, lo cual apoyamos, nos preocupan tres asuntos. El primero es cómo disponen los transitorios del decreto, la transferencia que se hará de los organismos autónomos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y así se comprometa a los organismos autónomos a poder cumplir con sus fines, como lo es procurar justicia, organizar elecciones o brindar educación superior en el Estado. El segundo es que no consta en el dictamen cuántos recursos tienen los autónomos ahorrados e invertidos en bolsa, tasas, ni a qué plazos o el importe esperado de los rendimientos, por lo que no sabemos realmente el tamaño de la afectación que se generará a los mismos. Y tercero, la autonomía de estos organismos no viene de la Constitución de Tamaulipas, viene de la Constitución de la República, por lo que la regulación para establecer mejores controles sobre control presupuestario y financiero debe partir de un gran acuerdo en respeto a las autonomías, por lo cual nuestro voto tiene que ser en contra. Es cuanto. No habiendo más participaciones, esta presidencia pregunta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz en lo particular. Diputado Alberto Moctezuma, ¿en qué sentido? ¿Le pueden abrir el micrófono al diputado Moctezuma? La propuesta en lo particular para eliminar los artículos 3º al 8º del decreto, así como reformar el artículo 6º transitorio. 6º, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
en virtud de haberse producido reserva de los artículos 3º al 8º del proyecto de decreto de este dictamen, así como se reforma en la reforma del artículo 6º transitorio del mismo, para su discusión en lo particular con relación al proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso E y 106, numeral 4 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso del Estado, procederemos a la votación en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que nos ocupa para posteriormente proceder al desahogo de los artículos reservados, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico a fin de que emitamos nuestro sentir. Diputada Elvia Eguía. Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo, de acuerdo con la votación emitida, el dictamen y los artículos no reservados han sido aprobados por 24 votos a favor y 6 en contra. Una vez aprobado el proyecto de dictamen en lo general y los artículos no reservados, procederemos a su desahogo en lo particular de los artículos reservados. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Moctezuma. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amable concurrencia que nos acompañan y nos siguen vía electrónica en diferentes redes sociales, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, párrafo 1, incisos D y E y 107 de la Ley Orgánica de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, ocurro a solicitar la modificación del texto del dictamen que se ha sometido a nuestra consideración, a fin de fortalecer la coherencia normativa de esta reforma. Concretamente, planteo que no sean materia de modificación en las leyes que dan vida a los órganos constitucionales autónomos. Me refiero a los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del proyecto de decreto relativos a la ley electoral del Estado y la ley de los medios de impugnación electoral, la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la ley de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y la ley constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta propuesta responde a la razón de técnicas legislativas y de buena gobernanza normativa, pues estimo que hay que realizar un análisis integral, sistemático y conjunto de todas las disposiciones que interactúan en esta reforma, a fin de construir un marco jurídico plenamente armonizado y consistente. Posponer la modificación de dichas leyes secundarias no debilita en modo alguno la fuerza coercitiva de la reforma, pues la prohibición establecida en la Constitución local y la adecuada correspondiente a la Ley de Órganos Públicos resultan suficientes para su plena observancia desde el momento de su entrada en vigor. En consecuencia, propongo que el decreto se limite a reformar exclusivamente la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de Gasto Público, dejando para una etapa subsecuente el proceso de armonización legislativa en el resto de las leyes involucradas. Derivado de lo anterior, es necesario ajustar el artículo 6º transitorio del proyecto, ya que al reservarse para un ejercicio posterior la reforma a las demás leyes secundarias, deja de ser pertinente mantener la previsión contenida en dichos artículos. En su lugar, deberá establecerse únicamente: se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. Estas son las modificaciones que propongo a consideración de este Pleno, con el propósito de asegurar una reforma sólida, ordenada y jurídicamente congruente. Por lo tanto, el proyecto de decreto quedaría de la siguiente manera: decreto mediante el cual se adicionan los artículos 162 bis a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y el 46 bis a la Ley de Órganos de Gasto Público. Artículo primero.
Se adiciona el artículo 162 bis a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como si artículo 162 bis. Los órganos son autónomos en los poderes reconocidos por esta Constitución, estarán impedidos en realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo a variación de mercado. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 46 bis a la Ley de Gasto Público para quedar como sigue. Artículo 46 bis. Los órganos autónomos estarán impedidos de realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o a variación de mercado. Transitorio. Artículo primero a quinto. Quedan igual. Artículo sexto. Se deroga todas las disposiciones que contravengan a lo dispuesto en el presente decreto. Es cuanto. Muchas gracias. Considerando el planteamiento que formula el diputado Alberto Moctezuma Castillo respecto del proyecto de decreto que nos ocupa, se consulta a los miembros de la comisión dictaminadora si alguien desea hacer uso de la palabra en términos de lo dispuesto por el artículo 107, numeral 3 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, si se admite o se rechaza la propuesta de referencia. Concedemos el uso de la palabra. Al diputado Marcelo. Muy buena tarde. Como integrante de la comisión, se aceptan todos sus términos. Tomando en consideración que ha sido admitida la propuesta realizada por el diputado Alberto Moctezuma Castillo, me permito señalar que la misma pasa a formar parte del proyecto de decreto que se debate con las modificaciones admitidas. Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso E y 106, numeral 4 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso del Estado, esta presidencia somete a votación los 5 artículos reservados en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema de votación. Se cierra el registro de votación. De acuerdo con la votación emitida, los 5 artículos reservados han sido aprobados por 24 votos a favor y 6 en contra. En tal virtud, expidas el decreto correspondiente y remitas al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Guillermina Magali de Anda Robinson para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se presenta la lista de candidatas y candidatos que cumplen con los requisitos legales y que solventaron la reunión de trabajo o entrevistas para la designación del titular del órgano interno del control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Con la venia de la presidenta de la mesa directiva, honorable Pleno Legislativo, las Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado tuvieron a bien llevar a cabo el procedimiento relativo a la designación del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Lo anterior, en atención de la convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno de este Poder Legislativo, con base en lo dispuesto en el artículo 134, numeral 8 de nuestra ley interna. Dicha convocatoria motivó a que 7 ciudadanas y ciudadanos tuvieran a bien inscribirse, por lo que las comisiones referidas llevaron a cabo la revisión correspondiente de los documentos presentados por los aspirantes a efecto de determinar
quienes acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, en la Ley Electoral de Tamaulipas y en la convocatoria pública, emitiendo un acuerdo en el cual se especificó, entre otras cuestiones, la lista de los ciudadanos que cumplieron con lo exigido para ser considerados en la etapa de entrevistas. En ese tenor, 5 de los 7 aspirantes cumplieron con la documentación requerida en la convocatoria pública, cumpliendo con la totalidad de los requisitos legales previstos en esta, y en tal virtud, dichos aspirantes tuvieron acceso a la siguiente etapa del procedimiento. En la etapa de entrevistas, estos órganos dictaminadores contó con la asistencia de los 5 aspirantes, los cuales solventaron dicha reunión de trabajo, quedando en aptitud de ser votados por este Pleno Legislativo y así poder designar a quien sea el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, los candidatos a ocupar el cargo de referencia son los siguientes: ciudadana Frida Denise Gómez Puga, ciudadano Carlos Alberto Aranda Jiménez, ciudadana Juana de Jesús Álvarez Moncada, ciudadano Luis Manuel Moctezuma González y ciudadana Gladys Teresa Torres Castillo. En virtud de lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, quienes integramos los órganos dictaminadores, solicitamos el respaldo de este Pleno para aprobar en definitiva el presente dictamen, que contiene el listado de las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes secundarias correspondientes, para que posteriormente elijamos de esta lista a quien deberá ser el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. ¿Es cuanto? Gracias, diputada. Pleno Legislativo, está a su consideración el dictamen que se ha dado cuenta con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso y lo abre en discusión en lo general. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la tribuna? No habiendo participaciones, esta presidencia pregunta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz en lo particular. No habiendo participaciones, esta presidencia, con fundamento en el artículo 85 ter, inciso E de la ley interna que rige el Congreso, lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos nuestro sentir. Diputada Marina Ramírez, por favor, su voto. Cerramos el registro de votaciones. Pleno Legislativo, de acuerdo con la votación emitida, el dictamen ha sido aprobado con 30 votos. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos que corresponden. En virtud de que ha quedado aprobada la lista de candidatas y candidatos que cumplen con los requisitos legales y solventaron las reuniones de trabajo y entrevistas, por lo tanto, quedan en aptitud de ser votados para la designación correspondiente. Diputadas y diputados, procederemos a elegir al titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas de la lista cuyos nombres se establecen en el dictamen que acabamos de aprobar.
En ese sentido, quienes integramos esta mesa directiva en ejercicio de las facultades que nos confiere nuestra ley interna, se determina hacer la votación de que se realice la designación del titular del órgano interno del control del citado instituto. Para tal efecto, se distribuirá una cédula en la cual podrán marcar en el apartado correspondiente el nombre de la candidata o el candidato que estimen idóneo para ser designado. Hecho lo anterior, se llamará por lista a cada uno de los legisladoras y las legisladores para que depositen su cédula en el ánfora. Enseguida, esta mesa directiva hará el escrutinio de las cédulas y dará cuenta de los votos que obtengan las y los propuestos, asentándose el registro correspondiente para determinar cuál fue el elegido o la elegida por este pleno legislativo. En tal virtud, solicitó al personal de servicios parlamentarios tengan a bien distribuir las cédulas de votación a las diputadas y los diputados. Una vez distribuidas las cédulas de cada diputada o diputado, daremos tiempo de 2 minutos para que marquen en la misma de conformidad con el procedimiento antes referido. Solicito al diputado secretario Juan Carlos Sertuche Romero proceda a llamar por lista a las y los legisladores para que tengan a bien depositar su cédula en el ánfora que se encuentra colocada en esta mesa directiva. Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Diputada Ana Laura Huerta. Diputado Sergio Arturo Ojeda. Diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Diputada Guillermina Magali de Andar. Diputada Eva Araceli Reyes González. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Diputada Francisca Castro Armenta. Diputado Elifalet Gómez Lozano. Diputado Víctor Manuel García Fuentes. Diputada Elvia Eguía Castillo. Diputada Silvia Isabel Chávez Garay. Diputada Blanca Aurelia Sandúa Nájera. Diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Diputado Francisco Hernández Niño.
Diputado Alberto Moctezuma Castillo. Diputado Marcelo Abundi Ramírez. Diputado Claudio Alberto de Leija Hinojosa. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Diputado José Apto Cheque Iván Ongay. Diputada María del Rosario González Flores. Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Diputado Vicente Javier Verástegui Hostos. Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Diputado Gerardo Peña Flores. Diputada Mayra Benavides Villafranca. Diputado Juan Carlos Sertuche Romero. Diputada Yuridia Uturbide Vázquez. Diputada Lucero Diosdado Martínez López. Diputado Francisco Adrián Cruz Martínez. Adelante, diputado Adrián. ¿Faltó alguien de emitir su voto? Habida cuenta de que todas las diputadas y los diputados han depositado sus cédulas en la urna, instruyo al diputado secretario Juan Carlos Sertuche Romero fungir como escrutador, sacando cédula por cédula, dando cuenta de la votación en cada caso, y a su vez la diputada secretaria Patricia Mireya Saldívar Cano, que vaya anotando los votos correspondientes en la tabla de conteo para el registro de votación que al efecto sea proporcionado. Frida Denise Gómez Puga. 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 Frida Denise Gómez Puga.
Frida Denise Gómez Puga. Frida Denise Gómez Puga. Frida Denise Gómez Puga. Frida Denise Gómez Puga. Y Frida Denise Gómez Puga. Diputada secretaria Patricia Mireya Saldívar Cano, informe a esta presidencia el resultado de la votación. Por instrucciones de la presidencia, daré a conocer el resultado de la votación. La ciudadana Frida Denise Gómez Puga obtuvo 30 votos. El ciudadano Carlos Alberto Aranda Jiménez, 0 votos. La ciudadana Juana de Jesús Álvarez Moncada, 0 votos. El ciudadano Luis Manuel Moctezuma González, 0 votos. La ciudadana Gladys Teresa Torres Castillo, 0 votos. Pido su atención. Pleno Legislativo. La candidata que obtuvo la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes de este pleno requerida para ser elegida como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas es la ciudadana Frida Denise Gómez Puga. Por lo anterior, se declaran válidas las votaciones realizadas mediante las cuales se elige como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos que correspondan. En virtud de que ha sido designada la persona titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas y toda vez que se encuentra presente en este recinto legislativo, esta presidencia procederá a tomarle la protesta conforme lo previsto por los artículos 58, fracción 37ª de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 135 de la Ley Interna que rige este Congreso del Estado, la cual señala que cuando el Pleno apruebe dictámenes relacionados con el nombramiento de servidores públicos comprendidos en el numeral 1 del artículo 133, en la sesión de que se trate o en la más próxima, se le invitará a que rinda protesta constitucional para el inicio de su encargo. En ese tenor, con fundamento con el artículo 19, numeral 4, inciso G de la Ley sobre el Funcionamiento Interno de este Congreso, se comisiona a los diputados Humberto Armando Prieto Herrera, diputado Gerardo Peña Flores y diputado Elifalet Gómez Lozano y a la diputada Mayra Benavides Villafranca, a efecto de que trasladen a este recinto a la ciudadana Frida Denise Gómez Puga para que sea tomada la protesta de ley como titular del órgano interno de control, así como para que al finalizar dicho acto los acompañen hasta el vestíbulo de este salón de sesiones. Declaramos un pequeño receso. Se reanuda la sesión. Invito a los integrantes de este pleno legislativo a ponerse de pie a efecto de tomar la protesta de ley. Ciudadana Frida Denise Gómez Puga. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, que esta representación popular le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del pueblo tamaulipeco. Si así lo hiciera, la nación y el Estado se lo premie, sino que el pueblo se lo demande. ¡Felicidades! ¡Ay, tómelos arriba! A sus compañeros que les
A nombre de esta legislatura 66, le exhortamos a poner su mayor empeño en la responsabilidad pública que se le ha conferido. Y solicito a la comisión previamente designada acompañen hasta el vestíbulo de este recinto a la ciudadana Frida Gómez Puga al finalizar este momento. Antes de eso, declaramos un receso para la foto del recuerdo correspondiente. Felicidades, Frida. Punto de Asuntos Generales. Y al efecto, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores. Y reanudamos la sesión. Y les invito a todos a tomar sus lugares. En Asuntos Generales tenemos un solo registro de la diputada Marina Edith Ramírez Andrade. ¿Se registró usted, diputada? Darle a Frida es la emoción. Okay. Invitamos a los diputados, a las diputadas a tomar sus lugares para reanudar la sesión y continuar con asuntos generales. ¿Estás listo? Aquí está. Y ahora sí, toda suya la tribuna, diputada Marina Ramírez. Gracias por el uso de la voz. Saludo con mucho gusto a todas las personas que se encuentran en este pleno, en este honorable pleno legislativo y con el permiso de la mesa directiva. Nunca permitas que nadie te haga dudar de ti, ni de tu valor, porque vales todo. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada. Son las palabras de Fátima Bosch, quien el día de ayer, 20 de noviembre, ganó el concurso de belleza Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia. Y le dio a México la 4ª corona en este tipo de certámenes, convirtiéndose en la mujer más bella del mundo entre representantes de 120 países. Así es que hay un gran motivo para sentirnos profundamente orgullosas y orgullosos de esta mexicana. Fátima es un ejemplo de superación, de carácter, de seguridad en las pasarelas y en distintas etapas de ese certamen, que reflejaron la determinación que se debe tener para alcanzar un sueño. Este ejemplo lo representan sus palabras durante el certamen cuando expresó que todas las mujeres crean en el poder de su autenticidad, crean en ellas mismas, porque tus sueños y tu corazón importan. Muchas felicidades a Fátima Bosch por este Miss Universo 2025, pero sobre todo por ser ejemplo y orgullo de las mujeres mexicanas. Felicidades, es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, diputada Ramírez. Y antes de cerrar esta sesión y declarar la clausura de la misma, saludamos y agradecemos como siempre a Servicios Parlamentarios por su gran trabajo en este día, a Servicios Generales, al área de comunicación social y a todos los asistentes y asesores que nos acompañaron el día de hoy y a ustedes principalmente, diputadas y diputados. Muchísimas gracias. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 11:43 declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita a los integrantes de este órgano legislativo a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 12 horas. Feliz fin de semana.